El primer invitado de la tarde de hoy, el presidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología, el doctor Leonardo Esmorís. Buenas tardes. Buenas tardes. Cardiólogo del Centro Médico. Sí. Un placer recibirte aquí, Leonardo, por primera vez. El placer es mío por invitarme, gracias. Y vamos a hablar de un tema que puede parecer liviano, puede parecer normal, porque hablar de cardiología muchas veces es hablar de una serie de factores de riesgo. Y uno de ellos es el estrés. Claro, ¿el estrés hasta qué punto es importante en nuestra salud cardiovascular? Es muy importante. De hecho, no como tal factor de riesgo, sino como precipitante de otros y que puede llegar a producir un evento coronario, incluso un infarto de miocardio. Claro. El estrés lo que hace, desde el punto de vista fisiopatológico, es que pone en actividad una serie de aminas, que le llamamos nosotros simpático-miméticas, que lo que hacen es que el corazón vaya más rápido, puede subir la tensión arterial e incluso a veces puede influir sobre determinados tipos de fenómenos trombogénicos, de tal manera que incluso se puede llegar a eso. Los fenómenos trombogénicos, es decir, facilitar la formación de trombos. Facilitar, sí, o que estos trombos realmente se desprendan en un determinado momento, o que incluso placas de lípidos de colesterol se puedan desprender de la parte interna de los vasos, salgan hacia otro lado y den un accidente cerebrovascular, etc. Lo vemos más frecuentemente en los últimos años, probablemente en relación con el tipo de estrés. Ahí sería entrar ya ¿qué llamas tú el tipo de estrés? Es muy importante esto de los últimos años, la vida más acelerada. A lo mejor en Asturias hemos cambiado una vida más relajada a una vida más estresante, más estresada, pero ¿cuáles son esos tipos de estrés que vosotros, cardiólogos, detectáis? Pues hay un tipo de personalidad, por ejemplo, para intentar tal, que tiene más riesgo cardiovascular, que es el tipo de personalidad tipo A que llamamos. Esos individuos suelen ser más competitivos, quieren hacer todo muy rápido, en muy poco tiempo, y tienen otro factor que es la hostilidad. Bueno, pues estos individuos, si están estresados en un determinado momento, tienen mucha más facilidad para tener un evento, por ejemplo, de tipo coronario. Bien, si esos individuos, además de ser competitivos tipo A, como tú dices, exigentes consigo mismos, con el entorno, ¿son fumadores? ¿Son bebedores? ¿Tienen sobrepeso? Claro, mira, la pregunta que me haces es interesantísima, por una razón. Son factores de riesgo, los típicos, colesterol, tabaco, diabetes, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de la estructura sanitaria está montada para aquel que es un hipertenso muy severo, que tiene unas cifras, yo qué sé, de 17 para arriba de tensión sistólica, o para el que tiene un colesterol por encima de 250, o para el que tiene una glucemia de tanto. Y, en cambio, no se fija uno en el que tiene 220 de colesterol, pero que fuma 10 cigarrillos al día, que tiene un poco de glucosa y tal. Este segundo tiene mucho más riesgo que cualquiera de los otros que aisladamente tuviese un riesgo mucho más alto. Porque cuando en un individuo hay más de un factor de riesgo, los riesgos no se suman, se multiplican y sigue una curva exponencial. Y estos, por lo general, pasan desapercibidos en el sistema sanitario. Y es sobre los que se debe de incidir, porque de ahí es donde sale la mayor parte de los... ¿Cuál es tu indicación, tu recomendación para esa gente que acabas de describir, que a lo mejor están en casa y se sienten identificados? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú como cardiólogo tienes que hacerles? Sí, bueno, lo primero que ya debe ser a nivel de la medicina primaria. Esto sería lo que llamamos una prevención primaria. Pues sería eso, que intentasen controlar los factores de riesgo. Desde un punto de vista, iniciando siempre con un tipo de vida saludable. Empezando por la dieta, si es hipertenso, también, es decir, dietas sosas, evitar la recreen, etcétera. En cuanto a los lípidos, evitar las grasas saturadas, los derivados de leche, etcétera. Que no se controlan, entonces tenemos los fármacos, y hoy día tenemos fármacos muy importantes, muy potentes, pero casi el 70 y pico, 80%, con un buen control de factores de riesgo, se controlarían. Que no, a individuos en que existen varios factores de riesgo se les puede hacer un screening, y el screening
le ve el cardiólogo y le hace una serie de pruebas, igual que a una persona para hacer deporte, que apenas se les hace más que un electrocardiograma. Sí, y hablo incluso de deporte, es decir, deportistas profesionales. Sí. Pues se les debe hacer una especie de chequeo que incluye un electrocardiograma, sí, un ecocardiograma para sí, ver si tienen algo congénito, que claro, muchas veces pasa desapercibido, sí, es lo que ha pasado con algunos jugadores, sí, muertes súbitas, sí, y una prueba de esfuerzo para claro, ver la capacidad funcional, es decir, no es me voy a hacer el maratón porque sí, ¿cómo que porque sí? Estás sí, preparado, tu organismo está adaptado a eso. Primero tenemos que saber qué tipo de deporte quiere hacer, sí, o qué práctica de actividad física quiere hacer, y en función de eso y lo que nos da el resultado de las pruebas que le hacemos, se le orienta o se le desaconseja. Pero en estos casos también, en el caso volviendo un poco al estrés, ¿no? Porque sí, estás hablando de gente competitiva, incluso hay gente sí, que sí, sí, está siempre estresada y que quiere correr, como tú dices, esos maratones o medio maratones, ¿no? Pero ¿cuál puede ser la primera recomendación en relación con el estrés? Digamos que los otros factores de riesgo podemos saber disminuir la ingesta, sí, dejar de sí, fumar, tener una vida saludable, pero realmente el estrés, ¿cómo los cardiólogos podéis vosotros indicar a ese paciente de que tiene que levantar el pie del acelerador? Sí, levantar el pie del acelerador, que tiene que tomarse la vida de otra forma, y le indicamos, por lo general, se le indica siempre que acuda a un psicólogo clínico. Bien, La mayor parte de las veces el psicólogo clínico, con, en fin, unas pautas que les enseña a relajarse, una serie de pautas, sí, pues van modificando su comportamiento. Si no, pues incluso nosotros utilizamos a veces en determinados subgrupos beta-bloqueantes a dosis bajas, les va bien, por lo general, pero individualizando siempre, sí, claro, no es una norma como general. Decía el doctor Gregorio Mariñón, hay enfermos que no enfermedades. No enfermedades, así Querido doctor Leonardo Esmorís, cardiólogo del Centro Médico y presidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología, muchas gracias por tu presencia aquí, por tus recomendaciones, y espero volver a tenerte aquí, porque es un placer y un honor recibirte en este plató. Gracias.